Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de la investigación criminal moderna. Vamos a abrir, por así decirlo, el manual de los detectives del siglo XXI para entender cómo la policía le sigue la pista a los delincuentes en nuestro mundo digital. Pensemos en esto por un segundo. Cada clic, cada mensaje que se envía, cada conexión a una red. Hoy en día, las huellas de un crimen ya no son solo físicas, son digitales. Son invisibles, sí, pero están por todas partes. Y esa, claro, es la pregunta del millón. Cuando la evidencia no es más que una serie de unos y ceros, se necesita un método totalmente diferente. Hacen falta unas reglas de juego muy precisas para convertir esos datos invisibles en pruebas, pruebas sólidas, irrefutables. Muy bien, pues vamos al grano. La respuesta está en este documento, el Manual de Análisis de la Evidencia Digital. Esta es la guía oficial, el protocolo que estandariza cada movimiento de un perito forense, desde que pisa la escena del crimen hasta que se sienta en el tribunal. Primero lo primero, hay que entender que la escena del crimen ya no es lo que era. Ya no se trata solo de la cinta amarilla y de buscar huellas dactilares. No. Ahora, cualquier dispositivo electrónico es una mina de oro potencial, una fuente de pistas que pueden ser cruciales. Y lo que está en juego es muchísimo. Como lo dice el propio manual, la tecnología ha abierto nuevas avenidas para el crimen y muchas veces a una escala que cruza fronteras. Esto convierte al análisis forense digital en algo, no en una opción, sino en una necesidad absoluta. Ahora veamos cómo funciona todo esto en los momentos más críticos, ¿verdad? Las primeras horas son literalmente una carrera contra el reloj, porque la evidencia digital es increíblemente frágil y puede desaparecer para siempre con solo pulsar un botón. Imaginen la situación: un ordenador encendido, un teléfono activo. ¿Qué se asegura primero? No toda la información es igual de resistente. Existe una jerarquía, un orden súper estricto que hay que seguir para no perder datos vitales. Y aquí está la clave de todo, el orden de volatilidad. La regla de oro es capturar los datos yendo de lo más frágil a lo más permanente. Se empieza por cosas como la memoria RAM, que se borra en el instante en que se corta la corriente. De ahí se va avanzando hasta llegar al disco duro, que guarda la información de forma mucho más estable. Es una verdadera carrera para salvar lo que podría desvanecerse en un segundo. Una vez que se identifica la evidencia, ojo, nunca se trabaja sobre el dispositivo original. Jamás. El principio sagrado es la inalterabilidad. Para lograrlo, se crea lo que se conoce como una imagen forense. Pensemos en ello como un clon digital perfecto, una copia exacta, bit por bit, del dispositivo original. Y bueno, ¿cómo se aseguran de que ese clon es realmente perfecto? Pues con algo llamado código hash. Es como una huella dactilar matemática para los datos. Se calcula el hash del original y luego el de la copia. Si los dos códigos coinciden, ¡listo! La integridad de la evidencia está garantizada, pero si no coinciden significa que algo, por mínimo que sea, ha sido modificado. Con la evidencia ya asegurada y clonada, la acción se traslada al laboratorio. Y es aquí donde empieza el verdadero trabajo de detective, ¿no? Reconstruyendo el puzzle pieza por pieza, archivo por archivo. Sobre esa imagen forense del disco duro, los analistas hacen un trabajo de cirujano. No solo ven los archivos que están ahí, sino que pueden recuperar lo que se borró, reconstruir el historial de Internet, buscar palabras clave e incluso crear una línea de tiempo exacta de cada cosa que se hizo en ese equipo. Increíble. Y fíjense en esto, algo tan técnico como la cabecera de un correo electrónico se convierte en un mapa. Este texto, que casi nadie ve, revela el viaje completo del mensaje a través de Internet, de qué servidor salió, por cuáles pasó, hasta llegar a la dirección IP de origen. Es básicamente el matasellos digital que delata al remitente. Pero, a ver, encontrar la información es solo la mitad del trabajo. Para que todo esto sirva en un juicio, cada hallazgo tiene que documentarse con un rigor científico absoluto. Se trata de transformar datos crudos en pruebas legales sólidas. Y esta tabla lo ilustra perfectamente. El informe pericial sigue una estructura súper rigurosa. Cada sección cumple una función clave. Se identifica al experto, se describe la evidencia tal y como llegó, se exponen los hallazgos y, algo fundamental, se explica la base técnica, es decir, qué herramientas y métodos se usaron. Todo está diseñado para que sea objetivo, transparente y sobre todo defendible ante un juez.
Para ir cerrando, demos un paso atrás y miremos el panorama completo. El campo de juego del detective moderno se ha vuelto enorme. La evidencia ya no está solo en los ordenadores de mesa o en los portátiles, sino que está en los aparatos que llevamos en el bolsillo todo el día, registrando conversaciones, ubicaciones, contactos. También está en nuestras identidades en línea, claro. En esos perfiles de redes sociales que a veces documentan públicamente casi toda nuestra vida. Y por supuesto en cada archivo multimedia. Porque una imagen, un video o un simple audio pueden contener esa prueba definitiva que resuelve el caso. Al final, lo más importante es esto. Todo este proceso tan complejo que hemos visto se sostiene sobre 4 pilares, 4 principios que dicta el manual: objetividad, legalidad, idoneidad, o sea que el perito sea competente, y, como no, la inalterabilidad de la evidencia. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para el futuro. Hoy se analizan discos duros y redes sociales, pero ¿mañana? Mañana la evidencia podría estar en mundos virtuales, en los dispositivos del Internet de las Cosas o incluso en una inteligencia artificial. La persecución del rastro digital, esa, nunca se detiene.